Muy bien, habíamos anunciado el protagonismo de las redes sociales en las campañas electorales en época de pandemia. Hablamos de ello con Enzo Helguera, experto en marketing político, CEO de la encuestadora Imasol. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, vivimos un tiempo electoral diferente, naturalmente por la pandemia. ¿Cuáles son las redes sociales y las plataformas digitales más importantes, las más usadas en esta campaña electoral? Hola Ana María, buenas tardes. Bueno, en principio las redes sociales, la más afamada en Perú, porque no lleva el mismo orden en todos los países de América Latina o del mundo. Aquí en Perú la red social más afamada es Facebook, luego le viene a seguir, según los diferentes grupos etarios, Instagram, Twitter, LinkedIn como red profesional y el TikTok. Se nos ha ido la comunicación, no le escucho muy bien. Le preguntaba un poco el desafío, ¿no es cierto?, de los equipos de campaña, de los partidos políticos, de los candidatos y, ¿por qué no, también de los electores, de seguir una campaña que en esta ocasión es diferente, también en presupuesto, en contenidos, que se puede priorizar, por ejemplo, en redes sociales? Sí, bueno, la inmersión de las redes sociales va a ser el campo de batalla o van a ser el canal principal de comunicación en esta elección, toda vez que estamos en medio de una pandemia y ya hay dos países a nivel del continente americano en donde incluso se han llevado elecciones y han seguido el mismo camino de tener las plataformas digitales como protagonista principal del canal de comunicaciones que se tiene que tener de cara al electorado. Claro que sí, como son República de Bolivia recientemente y han tenido pues que hacer una campaña también así, digital, en redes sociales, con plataformas y contenidos vía streaming, en internet. Y como estamos en el Perú, ¿cuál es tu apreciación de la situación actual en el Perú en ese sentido? ¿Se está aprovechando bien? Porque la preocupación de pronto en las campañas es cuando no se prioriza los planes programáticos o las propuestas, sino los ataques. Claro, en Perú lamentablemente lo que se está haciendo es esperar la última etapa para recién hacer la inversión en las campañas vía digital. Ahorita no hay mucha inversión realizada, salvo honrosas excepciones. No, ahorita la mayor parte de redes se está moviendo de una manera orgánica, es decir, sin invertir en publicidad. La estructura de la campaña no cambia, lo único que está cambiando es el canal de comunicación, pero toda campaña tiene que tener una estrategia general, tiene que tener lo programático y tiene que tener la estrategia de comunicaciones después de hacer una investigación de mercado de opinión pública responsable para poder obtener el perfil del electorado, entre otros detalles. En los países que tú has mencionado, por ejemplo, en donde ya han habido elecciones, ha habido una inversión cercana entre el 1 millón y los 2 millones por partido político, y hablamos en dólares, en redes sociales y en medios digitales, por ponerte un ejemplo. Claro, ahora en el Perú, ¿cuánto estimas que pueda gastar, a cuánto asciende esa proyección en cuanto a las agrupaciones políticas, a los partidos políticos, a los candidatos? ¿No es cierto? Definitivamente hay un cambio, ¿no es cierto?, en la comparación. Sí, hay bastante cambio, a pesar que el Perú es un país mucho más grande que Bolivia y mucho más grande que República Dominicana, pero aquí el profesionalismo con el que se llevan las campañas electorales es bastante pobre, bastante paupérrimo, y siempre se espera los últimos tiempos. Se va a esperar más o menos el mes de noviembre o diciembre para recién salir con todas las redes sociales y a través de las plataformas digitales. Entonces esta inversión se acorta y debe oscilar más o menos entre el medio millón de soles al 1,5 millones de soles, ¿no? Va a oscilar evidentemente en cuánto se vaya a invertir en las redes sociales, porque si se invierten en las 5 o 6 principales redes sociales, que son las que hemos mencionado, entonces evidentemente va a haber una mayor inversión por parte de las campañas electorales. Claro, y finalmente esos presupuestos van a reemplazar la campaña tradicional que se hace en tierra. Claro que sí. ¿Cuán preparados estamos, digamos, los peruanos ya a nivel de los comandos de campaña, por ejemplo, de los partidos, para precisamente cuidar ese contenido? Porque tú mencionabas, Enzo, que el canal de comunicación determina el mensaje, por ejemplo. Claro que sí. Por ejemplo,
Nosotros vamos a comunicarnos vía TikTok y evidentemente vamos a ir a un público mucho más joven y no podemos ir con un mensaje aburrido, sino hablar en 30 segundos o un minuto los 2 o 3 puntos o un solo punto preciso, con animación, con la alegoría que representa mencionarnos en este canal, mientras que podemos tener un video un poco más holgado en YouTube, en donde vamos a ir a un público un poco más adulto, un poco más serio, o podemos ir al Instagram, en donde vamos a tener a un público joven, pero a partir mayoritariamente de los 18 años en adelante, entre joven y adulto, y entonces ahí vamos a tener que tener un mensaje un poco más serio, pero también mezclado con cierta gracia que permite atraer al público objetivo de Instagram. Claro que sí. ¿El Twitter, el contenido mayormente político? Sí, por supuesto. Twitter es la plataforma en donde vamos a conectarnos con los medios de comunicación, pero también con los principales actores políticos, porque todos ellos se manifiestan a través del Twitter, y un tweet, si bien es cierto, es un mensaje corto, pero puede tener un gran impacto y un gran rebote en los medios de comunicación, precisamente por esa interacción breve y rápida que existe entre los interlocutores y usuarios de Twitter. Claro, ahora, se ha estilado, ¿no es cierto?, y ya lo hemos visto incluso en las últimas campañas en el Perú, que también el tema de la mensajería se va a fortalecer en esta campaña, ¿crees tú? Porque te llega por SMS, ahora por WhatsApp. ¿Cómo va a ser esa parte? A pesar que WhatsApp, por ejemplo, prohíbe que se haga publicidad vía esta mensajería, hay sistemas de diferentes empresas que pueden enviar mensajes masivos por determinados lugares o a nivel nacional, y la mensajería de texto, que ya es algo que se había estado aplicando, también va a tener una gran proliferación y una gran inversión, porque ahora está mucho más sistematizado, hay una gran cantidad de bases de datos, y todo ello va a permitir una mayor fuerza para trabajar de esta manera. Perfecto. Enzo, el tema de los debates, ¿no? La población espera los debates, ¿no? ¿Qué opinas tú? Para muchos quizá no te da la oportunidad de conocer un programa de gobierno, pero los debates es algo que se destila en todos los países, en los ámbitos democráticos. ¿Cómo lo ves tú en este año? Mira, en realidad el debate es un estilo tradicional de las campañas electorales, pero para serte honesto, en el hipotético caso que se inscriban un candidato presidencial por cada partido, hablamos de más o menos 24 partidos políticos, poder siquiera retener para un público mucho más crítico 24 mensajes para comparar es complejo. La mente humana solamente retiene 3 ideas principales, y los 24 candidatos no van a tener 3 ideas principales, sino van a disparar demasiadas ideas. Entonces, esto va a ser complejo, pero en lo que sí va a influenciar el debate presidencial o de candidatos presidenciales va a ser en descartar probablemente según la actitud que tenga el candidato en el poco tiempo que va a tener además para hablar. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, con Renzo Reyardo, que en el debate para las alcaldías, por la actitud que tuvo, cayó en las preferencias electorales. Ya, ¿y qué pasa si, por ejemplo, un elector decide o no desea recibir estos mensajes, este sistema de SMS, de los WhatsApp, incluso también te llaman por teléfono, ¿no? Claro, hay una normativa que no es exactamente electoral, en donde para uno recibir publicidad a través de la mensajería de texto específicamente, debería tener el consentimiento del usuario. Ahora recordemos que hay empresas legales y otras no tan legales que se dedican a este tipo de mensajería. Entonces, lamentablemente va a ser complejo rastrear quién lo está haciendo, porque ellos pueden activar un número y luego desactivarlo y ya enviaron millones de mensajes a todo el mundo. Entonces, lamentablemente, la tecnología avanza muchas veces mucho más rápido que la legislación, y la legislación tendría que ponerse de la mano con estos cambios para también además innovar, sancionar, detectar o rastrear. Perfecto. ¿Cuál sería finalmente tu mensaje al elector en esta pandemia donde tenemos una campaña electoral sin duda diferente? Al elector, que nos vamos a bombardear no solamente por todas las redes sociales, van a ser bombardeados por llamadas, por mensajería de texto, por mensajería de WhatsApp y por todas las plataformas digitales. Yo lo que les pido es que tomen un momento de reflexión
que se informen adecuadamente a través de los medios de comunicación, a través de la página web, consultando cuáles son las 3 principales ideas de los candidatos y en qué aspecto político son, de derecha, de izquierda, de repente más pegados al centro. Muy bien. Básicamente eso, y que no crean evidentemente en todo lo que dice el candidato, sino la pregunta que deben hacer ¿es posible que puedan cumplir esta promesa? Por ahí debe empezar el análisis. Muy bien, muchas gracias por estos interesantes consejos en materia electoral. Enzo Helguera, experto en marketing político, CEO de la encuestadora Imasol.